Que estábamos, la enfermedad cardíaca es la principal causa de mortalidad en el mundo y por esta razón un paciente que no sigue su tratamiento puede aumentar en 30% más el riesgo de sufrir otro infarto y en el caso de sobrevivir podría quedar con graves secuelas. Vamos a hablar en profundidad sobre este tema. Estamos junto al doctor Pablo Pedreros, él es cardiólogo de la Clínica Santa María. Doctor, ahora sí, vamos a la entrevista. Bueno. Yo le estaba preguntando y decíamos, es muy importante que una persona siga al pie de la letra el tratamiento después de una enfermedad, un episodio cardíaco, un infarto, porque si no se expone a mucho riesgo de volver a padecerlo, incluso esto puede ser mortal. Y decíamos que en Chile hay una buena noticia porque en Chile la gente cumple bastante con ese tratamiento, a diferencia de otros países en el mundo donde la gente tiende a desertar, a no completar el tratamiento y ahí se expone entonces al riesgo. Exactamente, mira, lo que yo te estaba contando, bueno, que este es un grupo que hay que decirlo que es de altísimo riesgo. Una persona que tenía un infarto, un accidente vascular, con mucha probabilidad va a volver a tener un evento si es que no sigue las medidas que los médicos habitualmente le decimos. Y lo que yo te contaba es que son 4 remedios fundamentales los que ayudan a prevenir y a bajar la probabilidad de que uno tenga un evento cardiovascular. Y sabes que baja hasta un 25% la posibilidad. Es decir, es bastante importante, un 25% del total. De 100 lo bajamos a un 25. Eso es la aspirina, las estatinas, que son para bajar el colesterol, el atenolol, los betabloqueantes, que son para ayudar al corazón a andar un poquito mejor, y los IECA, que son medicamentos que ayudan al recondicionamiento vascular y cardíaco. Esos 4 medicamentos, que era lo que estábamos conversando, acá en Chile desde el año 2005, por el GES, que son las garantías explícitas de salud, se pasan a los pacientes de forma gratuita. Uno puede comprar otros medicamentos que no es, entre comillas, genérico, un poquito de una marca distinta, pero todos los pacientes está garantizado que ese medicamento lo reciban. Y eso genera que a largo plazo el paciente tiene mayor adherencia al tratamiento. Es decir, el paciente le dan el remedio, lo único que tiene que hacer es ir a buscarlo y tomarlo. Entonces, tenemos una diferencia brutal porque, por ejemplo, hay un estudio que es el estudio que ha generado todo este asunto, que es un estudio que se llama PURE, que fue publicado en el Lancet del año 2012 aproximadamente, que recopila la información de 27 países, como 150.000 personas, en los cuales está Chile, porque gracias a doctores como el doctor Lanas, que de Temuco, que se incorporó a ese estudio en forma efectiva, y separó los países en varios tipos según el ingreso que tenían. Países de ingreso alto, medio bajo y bajo. Nosotros estamos en el medio alto, pero nuestra adherencia al tratamiento incluso supera países de los ingresos altos. Por esta razón de que los medicamentos los entregan. Entonces, finalmente, el paciente lo que tiene que hacer es tomarlo. Acá, en general, fluctúa más o menos un 60 y 90% la ingesta de medicamentos durante el año posterior al evento. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, 1, incentivar que el paciente vaya a control, por supuesto, y 2, todas las medidas que son extrafarmacéuticas. Ejercicio, dejar de fumar, bajar de peso, controlar todos los parámetros. Antes de ir a ese tema, que me parece que además también se relaciona mucho con la prevención de este tipo de eventos, entonces lo vamos a poder conversar. Quisiera saber yo cómo es el tratamiento. Usted me dice, son 4 medicamentos fundamentales que debe seguir tomando un paciente cuando ha tenido un infarto. Pero ¿eso significa tomarlos de por vida? ¿Eso significa tomarlo por algún tiempo? ¿Cómo funciona? ¿O va a depender de caso a caso, de individuo a individuo? Por lo general, hay medicamentos que uno recomienda tomarlos de por vida después de un evento. Eso principalmente son la aspirina y la estatina, ¿ya? Se sabe que esos medicamentos, en particular, por ejemplo, la aspirina, bajan un 50% de la probabilidad de tener un nuevo evento. Y las estatinas también, independientes de los niveles de colesterol. La estatina me refiero a la atorvastatina, la alovastatina, la rosuvastatina, en fin, todos estos medicamentos que ayudan a prevenir el colesterol, a bajar el colesterol, no solamente disminuir los niveles de colesterol, sino que estas placas que nosotros tenemos en las arterias, ya sea del corazón, del cerebro, cualquier otro órgano, se van estabilizando, van reduciendo el tamaño y la probabilidad que se vayan a romper, generar un accidente de placa, que es lo que va a producir un nuevo evento isquémico, un infarto, un accidente vascular, va a disminuir notablemente. Entonces, fundamentalmente son esos 2. Ya el atenolol y la IECA depende del paciente, depende del médico, y en general uno le tiene esos tratamientos durante un año post-evento. Ya, y esto pasa incluso si uno cambia sus hábitos, es decir, una persona después de este evento no se medica, pero cambia completamente su estilo de vida. ¿Eso no alcanza para que en el fondo tú no tengas más posibilidades de volver a tener una enfermedad cardíaca? Sí, o sea, yo creo que todo esto es una globalidad, ya es una sumatoria, o sea, no solamente son los medicamentos, sino que hay que dejar ciertos hábitos y ahí es donde nosotros estamos al debe completamente. O sea, acá hay estudios que han demostrado que por ejemplo, las consultas médicas después del infarto son bastante
potentes, buenas, llegamos a 80, 70, 90%. Sin embargo, las personas no van a nutricionistas, no van a kine, no cambian el estilo de vida, no dejan de fumar. De ahí, no sé qué, ahí nosotros dejamos de ser ese país brillante que nos gusta decir y nos transformamos en un país mediocre en ese Ya, y sentido. usted me dice, esa es la pata coja, porque en el fondo con el tratamiento, con los medicamentos, rebajamos importantemente las posibilidades de volver a sufrir una enfermedad o un evento cardíaco, pero sin esto, en el fondo, esa posibilidad no se reduce a su máximo, no está completo, como por decirlo así, el tratamiento. Exacto, y es vital, porque piensa que el sobrepeso, la obesidad, es lo que finalmente todos sabemos va a generar aumento de colesterol, probabilidad de diabetes, hipertensión, el ácido úrico que se eleva, y todos esos factores se van sumando y agreden al paciente, hacen que la probabilidad de tener un nuevo evento sea mucho mayor, y muchas veces esto ya independiente de las pastillas que esté tomando. O sea, no solamente se trata de tomar los fármacos que el doctor indica, sino hacer un quiebre en el estilo de vida. Muchos pacientes cuando tienen un infarto, mira, nosotros estamos de alta, dicen, doctor, ¿voy a poder hacer deporte ahora en adelante? Y la respuesta que uno les da es, ahora en adelante debe hacer deporte, debe cambiar, más que nunca. No es que esté limitado, sino que tiene que empezar a hacer toda una estrategia de cambio de estilo de vida para prevenir tener un evento a futuro. Doctor, usted me estaba comentando antes de empezar esta entrevista algo que me pareció bien interesante. Usted dice, incluso en este mismo estudio se hace un ajuste de la dieta, de qué es lo que a uno le hace más mal a la hora de tener hábitos y qué le hace mejor cuando uno quiere ser más saludable. Y me decía que hay como mayor tolerancia hoy, que no se malentienda, esto no es un llamado a ir a comer comida chatarra a la esquina, pero que hay una mayor tolerancia con las grasas, por ejemplo, pero una mayor restricción para el azúcar. ¿Es el azúcar el gran enemigo de las venas, de las arterias, de nuestro corazón y que nos hacen predisponernos más a tener una enfermedad cardíaca? Sí, mira, este es un tema ultra delicado porque hay que entenderlo muy bien. Sí. Y hay que no distorsionar el mensaje. Bien, y no distorsionar las cosas porque la gente puede entender muy mal. El estudio, nosotros los médicos utilizamos un estudio que es un estudio largo, que partió del año 40, que se llama Framingham, en el cual se incluyeron aproximadamente 5.000 pacientes por generación, en los cuales empezamos a ver los factores de riesgo cardiovasculares, empezamos a analizar y llegamos finalmente a conclusiones de manejo de colesterol, manejo de estilo de vida, un montón de cosas. Este otro estudio que es un estudio relativamente joven, pero un gran estudio, que son 150.000 pacientes, no solamente vio los pacientes que tenían eventos, la adherencia, que esto que estábamos conversando, sino que hizo un análisis completo del tipo de dieta que estaba llevando cada paciente. Y ahora recientemente, en noviembre de este año, se publicó en el Lancet un subanálisis de ese estudio que demostró que el tipo de dieta cambia con respecto a las ideas que teníamos los pacientes y los médicos en cuanto a qué es más dañino y qué es menos dañino. Nosotros siempre tenemos la idea de que la grasa saturada es lo más dañino, que aumenta el colesterol, que aumenta la probabilidad de mortalidad cardiovascular, y un poco dejamos detrás algunos tipos de azúcares, pero algunos tipos. Y esos tipos de azúcares son los azúcares refinados, y los hidratos de carbono refinados. El pan, por ejemplo, que son harinas refinadas, el azúcar, las cosas dulces, los manjares, todo ese tipo de cosas que son azúcares de alta refinación. Esos alimentos en alto consumo calórico, si yo los consumo de forma permanente, van a tender a tener más daño en forma de punto de vista cardiovascular que un aumento parcial en el consumo de grasa. Y ojo, porque acá esto es fundamental entenderlo. La cantidad de grasa que uno consume en una dieta normal aproximadamente en calorías es lo que nosotros recomendamos un 20%. Ya. 20-25%. Y eso es lo que consumen los países desarrollados. Este estudio ha demostrado que se puede aumentar el consumo de grasa hasta un 30%, grasa saturada y grasa insaturada, pero no supera el 50%, entendiendo que el consumo calórico global es un consumo calórico estándar, no un consumo enorme que uno pueda consumir toda la grasa que quiera. La gente que privilegia el consumo calórico en torno a azúcares refinados van a tener mayor mortalidad que la gente que aumenta en cierta medida el consumo de grasa llegando hasta el 30%. Ya, pero tampoco se trata de comer grasa a destajo ni hacer estas dietas como el método Gress que dice que hay que comer grasa. Por ejemplo, o sea, yo no puedo tener una dieta que sea pura grasa porque evidentemente mis enfermedades cardiovasculares van a aumentar y mi peso va a aumentar. Hay muchos pacientes que siguen este tipo de dieta, que son muchos tipos de dieta, que privilegian el consumo de grasa, que finalmente terminan teniendo un consumo calórico enorme, terminan
a principio bajan de peso, después empiezan a subir de peso y después hay un destajo que ya no da abasto y empiezan a aumentar la morbimortalidad. Acá lo que hay que tener súper claro es que las cosas son restrictivas. Lo que yo tengo que hacer desde el punto de vista dietético es bajar el consumo de azúcar refinado. Y yo puedo privilegiar aumentar un poco el consumo de alguna grasa. Por ejemplo, se escribe la hamburguesa. ¿Qué hace más daño? ¿La hamburguesa en la carne o el pan? Y lo que se está viendo ahora es que probablemente es ese pan el que produce más daño en vez de la hamburguesa que al medio. Es un tremendo aporte comerse la hamburguesa al plato, que no es lo mismo, lo sé, pero estoy pensando... Por ejemplo, yo saco el pan y me como la hamburguesa en el plato, y eso, según los estudios actuales, porque esto es un vaivén, hay muchas cosas que se discuten. Sí, y a veces se dice una cosa y después se dice lo contrario. Exactamente, entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Elegir el tipo de azúcar, se puede aumentar un torno de la grasa, pero eso no debiera superar 25-30% en cuanto a la cantidad total de calorías. Si va a comer grasas, igual siempre con un límite y siempre pensando en que igual hace daño y ojalá bajar el azúcar refinada lo máximo posible. Exacto. Ahora, ¿qué entra en la categoría de azúcar refinada? Disculpe la ignorancia, pero también tenemos sucedáneos del azúcar, que yo no sé si también hacen el mismo daño que el azúcar. Cuando un pastel está endulzado con stevia o con sucaralosa en vez de azúcar, ¿también estamos hablando de azúcar refinado? No, esa es los endulzantes no son azúcar refinado. Eso en el fondo claro. sí estaría permitido, y aquí Eso es el azúcar... Claro. Así de cucharada, digamos, el azúcar la de que te hace cucharada, claro, estos tipos de azúcar elaborados y todas las bebidas que tienen azúcar en su contenido, que se le agrega azúcar, los pasteles, y también por otro lado los carbohidratos que son más elaborados, que son de rápido metabolismo, harinas, la harina blanca, ese tipo de cosas. Eso yo tengo que restringirlo, ojo, porque la cantidad de hidrato de carbono, lo normal debería ser un 50% hasta 60%. Este estudio al que yo te refería se refiere a que los países que tienen ingreso alto, medio alto o alto, bajan la cantidad de azúcar refinado como consumo calórico, y los países más pobres aumentan el consumo de azúcar refinada como ingreso calórico. Por lo tanto, lo más sano debería ser una cosa más equilibrada, bajar la cantidad de azúcar y bajar la cantidad de pasteles, dulces, todas esas cosas que uno